Bien, anoche estábamos comenzando este estudio de la palabra del Señor y estábamos evaluando la salvación, tratando de reflexionar qué realmente significa la salvación. De eso nos vamos a ocupar esta semana. Lo primero que tenemos que establecer es el origen o lo que da pie, lugar a que exista un plan de salvación. Y es justamente la existencia del pecado. Pero llegamos a la conclusión, a partir de la palabra de Dios, porque es ella la que nos ilumina, que el pecado no es un problema que está fuera de nosotros. El pecado no es algo que anda merodeando por la calle esperando un descuido nuestro para asaltarnos y dañarnos la vida. El pecado es una realidad con la cual yo nazco. El pecado es una condición con la que todo ser humano nace. Lo vimos a partir del texto de Salmo, donde el salmista David asegura que en maldad ha sido formado y en pecado lo concibió su madre. Y lo reafirma luego el apóstol Pablo en Romanos 7 al declarar con tristeza naturalmente que el pecado mora en él, que el mal está en él. Por supuesto, esta no es una condición exclusiva de Pablo o del hombre de Romanos 7, sino que es una descripción de la realidad del ser humano. Ahora, ¿cómo Dios obra para librarnos a nosotros de esa condición? Toda vez que ya sabemos que el pecado no es un acto equivocado, no es una conducta errada, no es algo malo que yo hago, dejo de hacer, pero el pecado es algo mucho más radical y profundo. Y a partir de la palabra de Dios encontramos que el pecado es falta de amor, incapacidad para amar. Como yo no sé amar porque he nacido con esa condición, entonces no puedo guardar ningún mandamiento de Dios. No puedo ser obediente, no puedo relacionarme con Dios realmente y mucho menos puedo tener paz con mis semejantes. El origen de todas las tristezas, las miserias humanas, incluyendo la contaminación global, incluyendo las guerras, incluyendo las enfermedades y la muerte, tienen como origen esta tragedia, la incapacidad del hombre para amar. Por eso no puede acercarse a Dios, por eso no puede obedecerle con gozo y alegría, y por eso tampoco puede haber armonía entre los seres humanos, porque está marcado, está asignado por esta condición de la cual no puede escapar. El apóstol Pablo decía allí en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta condición que inevitablemente me lleva a la condenación y a la perdición eterna? Entonces allí es donde interviene Dios, para justamente sacar al hombre de esa condición, ponerlo en armonía con su voluntad y hacerlo una nueva criatura. Amén. Ese es el plan de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace? Miren lo que dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Vamos a ir a ese lugar en nuestras Biblias, Juan capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 8. O mejor, vamos a estar desde el versículo 5. Juan 3, desde el versículo 5. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Pero frente a esta declaración de Jesús, Nicodemo hace la pregunta más importante que jamás había hecho en su vida. En el versículo 9, Nicodemo responde, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puedo yo, que he nacido carnal, pecador, cómo puedo nacer de nuevo para ser espiritual? Porque mi realidad es que soy carnal, así nací.
Por eso Jesús le dice a Nicodemo, y lo está diciendo a todos nosotros hoy, tienes que nacer de nuevo. De eso se trata la conversión. De eso se trata la salvación del hombre. Entonces, a esa pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo se puede nacer otra vez? Entonces Jesús le va a responder en el versículo 14 en adelante. Miren lo que Jesús le dice a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para que se salve. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús le está dando la clave a Nicodemo para iniciar en el ser humano un renacimiento. Y esa clave está nada más y nada menos que en contemplar a Cristo Jesús y su obra magnífica, grandiosa en la cruz del Calvario. Mirando al Cristo crucificado y colocando fe en ese garante, en esa oferta de salvación, es como yo puedo recibir el perdón de todos mis pecados. Pues mirando a Cristo crucificado, yo acepto que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es suficiente. Escuche esto, es suficiente para otorgarme el perdón de todos mis pecados, para otorgarme un nuevo estatus delante de la justicia divina. Pues si antes yo estaba en condenación, ahora mediante la sangre de Cristo en la cruz, aplicada a mi caso, entonces yo paso a tener un estatus nuevo. Ahora soy un hijo de Dios, ahora soy una nueva criatura, ahora tengo un nuevo estatus delante de Dios. Ya no soy condenado, pero soy ahora salvado, comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo afirma en el libro de Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses, por favor, para verificar con algunos textos más esta verdad tan preciosa. Colosenses capítulo 2. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 en adelante. Colosenses 2, 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿De qué trata esa acta de los decretos? Esa frase viene de una palabra griega muy interesante, quirografón. Quirografón significa, se traduce mejor como nota de débito o como deuda. Si a usted revisa alguna versión más moderna que la Reina Valera 60, va a encontrar esta traducción, como en la Nueva Versión Internacional o alguna otra. El Señor Jesucristo anuló la deuda que teníamos con la ley, con la justicia divina, y la pagó con su propia sangre. Amén. Entonces Cristo la clavó en la cruz y la anuló porque la pagó. Así que ahora usted no tiene que morir eternamente. Usted no tiene que vivir condenado por su condición pecaminosa, porque Cristo hizo algo milagroso, inexplicable para la mente humana, y es que con su sangre pagó la muerte que yo debía sufrir. Por eso Cristo murió por nosotros, murió en el lugar nuestro, recibió toda la condenación de la justicia divina y la recibió Él. Pues cuando estaba Él en la cruz del Calvario, encarnó el pecado de toda la humanidad.
Fue eso lo que realmente mató a Jesús en la cruz del Calvario. Fue el pecado lo que finalmente le quitó la vida, pues al él encarnar el pecado, quedó separado de la presencia de su Padre y esto fue lo que le mató. Pues cuando estaba Cristo en la cruz del Calvario, dijo entre otras cosas, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Padre le separó su presencia amorosa y su protección en ese momento? Porque justo en ese momento, en la cruz del Calvario, Cristo era pecado. Asumió el pecado en su carne. El apóstol Pablo habla de este misterio increíble, insondable para la mente humana en 2 de Corintios 5, 21. En 2 de Corintios 5, 21, el apóstol Pablo asegura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Cristo fue hecho pecado. En ese momento, cuando estaba en la cruz, el pecado de toda la humanidad descansó sobre él. Cumpliendo Isaías 53, que dice, llevó él nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que al recibir, al absorber él la condenación, tiene poder para ofrecerle esa oportunidad a cualquiera que crea en él. Pues Jesucristo dice, le aseguró a Nicodemo, que el Hijo del Hombre se le ha levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que haga ¿qué cosa? Que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo te dice, yo sufrí la condenación eterna por ti. Si tú crees eso, si tú lo aceptas por la fe en tu corazón, entonces tú vas a ser beneficiario de esa bendición. Tú también puedes ser exento de la muerte eterna. Tú también puedes librarte de la condenación eterna. No por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por la obra completa de salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto es cristianismo en su pura esencia. No hay absolutamente ningún mérito en el hombre, en el ser humano, para ganar la salvación, para comprarla o para merecerla. Es absolutamente por gracia. No porque sea barata, sino porque es impagable para usted y para mí. Usted no la puede pagar. Entonces Cristo sí tiene saldo suficiente para pagar esa deuda. Ese saldo es su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Por esa sangre yo puedo ser declarado, oiga bien, declarado justo y presentarme ante Dios como si nunca hubiese pecado. Por esa sangre derramada, Jesucristo pudo prometerle al ladrón en la cruz, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El pasaporte para que ese ladrón condenado en esa cruz pueda entrar en el cielo, pueda entrar en las mansiones eternas, pueda entrar en la presencia eterna de Dios, su único pasaporte es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese pasaporte es el único válido para que usted y yo podamos entrar también. Así que miren qué gracia de Dios. No importa que usted haya vivido 30, 40 o 50 años como cristiano, haciendo su mejor esfuerzo o luchando contra la tentación y el pecado, trabajando por otros, sirviéndole a Dios. Resulta que el ladrón en la cruz que no alcanzó a hacer nada de eso y nunca asistió ni a un culto de iglesia, va a entrar al mismo cielo que usted. ¿Por cuál mérito? El de Cristo. ¿Recuerdan ustedes la parábola de aquel hombre que comenzó a contratar gente a distintas horas del día? Contrató uno desde la mañana y ese pobre hombre trabajó todo el día.
pero contrató uno a las 5 y tanto de la tarde cuando el sol estaba ya cayendo. Esa criatura trabajó si acaso media hora o menos. Pero resulta que cuando el dueño fue a pagar el salario, el jornal del día, empezó pagándole al último que llegó y le pagó cierta cantidad. De modo que cuando el que estaba en la fila y había comenzado en la mañana, comenzó seguramente a frotarse las manos diciendo, entonces mi recompensa será mayor. Pero para su sorpresa y su enojo, resulta que cuando llegó él a cobrar el salario de su día, ¿cuánto le pagaron? Exactamente lo mismo que aquel que había trabajado mucho menos que él. Esa es la gracia de Dios. El ladrón en la cruz es el jornalero de la última hora, que no trabajó nada. Para que entendamos que la salvación no es salario, no es el resultado de tu trabajo. La salvación no es un pago por tus buenas obras. La salvación es un regalo de Dios. Y se recibe por la fe. Ahora, ¿cómo yo puedo recibir en efecto ese regalo? ¿Cómo se hace efectivo? Digamos que usted hace un contrato con Dios. Dios dice, yo te doy mi salvación, yo te la regalo. Tú solamente tienes que creer. Y entonces entras en un pacto con Dios. ¿Cómo sellas ese pacto? Ese pacto lo sellas por medio del bautismo. Cuando tú te bautizas, firmas el convenio. Y es en ese momento cuando se hace efectivo el saldo divino a tu cuenta, que estaba en cero, y ahora está completa porque Cristo la paga. Pero tú te bautizas para firmarlo. El perdón de pecados se ganó en la cruz del Calvario por la sangre del Señor Jesús, pero no será efectivo en tu cuenta hasta que hayas tomado el acto del bautismo. Porque el bautismo de agua tiene dos y solamente dos significados. Uno es que usted reconoce que es pecador, que usted reconoce que está en una condición imposible de superar por sus fuerzas, que usted necesita pureza, necesita limpieza, necesita un Salvador. Mírenlo como dice en Hechos capítulo 2. Vamos a ir a este pasaje un momento. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 38. A la pregunta del público que escuchaba aquella conferencia del apóstol Pedro, la primera campaña evangelística de la Iglesia Apostólica, un número de personas que escuchaba la predicación, la exaltación de Cristo a través del sermón de Pedro, le terminan preguntando en el versículo 37, 2:37, al oírlo se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Frente a la predicación del evangelio tiene que haber una respuesta del ser humano. Entonces Pedro les dijo lo que tenían que hacer. Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para, y aquí está la clave de la comprensión de este versículo, para. La palabra para en español la usamos nosotros para unir una condición con un resultado. ¿Cierto? Entonces, cuando él dice arrepiéntense, bautícense en el nombre de Jesucristo, lo que quiere decir que reconocen que Jesucristo es su Salvador, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Entonces, necesito bautizarme para que se me acredite la sangre de Cristo y como resultado tenga perdón de pecados. ¿Se comprende esto? Es por eso que nos bautizamos. De otra manera, si usted cree en Jesucristo, usted podría decir, sí, estoy arrepentido, Señor, yo te acepto y quiero vivir una vida nueva de ahora en adelante. No, no es suficiente. Tienes que bautizarte.
Pues si hubiera otra manera de hacerlo, Pedro no hubiese dicho, bautícense. ¿Cierto que no? No se lo hubiera dicho. Le hubiese dicho, creen en Jesucristo, magnífico, de aquí en adelante son nuevas criaturas, se acabó. No, ordenó, sugirió que debían ser bautizados. Miren ahí mismo en Hechos 22, vamos a ir al capítulo 22 un momentito. Y vamos a leer ahora el versículo 16. 16. Saulo se encuentra con Jesucristo camino a Damasco. Y entonces ocurre la transformación de Saulo, encuentra a Jesucristo, se encuentra con su Salvador y entonces es llevado a un lugar para recibir instrucciones. Le envían a un representante de la iglesia, que es Ananías. Y Ananías, luego de conversar brevemente con él, le impreca con estas palabras en el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes, Saulo? Levántate y bautízate y lava, ¿qué cosa? Tus pecados, invocando su nombre. Entonces, nuevamente, Saulo se ha encontrado en persona con Cristo. Cristo se le apareció en el camino, directamente. Y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, Saulo conversa brevemente con él. ¿Quién eres? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo se encontró directamente con Cristo. Y Cristo le dijo, vete a un lugar en el camino de la derecha en Damasco y allí te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Pablo? Ananías le dice, levántate y bautízate. Y lava tus pecados. No hay perdón de pecados sin bautismo. Oh, pero el ladrón en la cruz nunca se bautizó. Él estaba imposibilitado para ser bautizado. Pero todo el que puede ser bautizado debe hacerlo para que el cielo registre ese acto de fe y entonces se le acredite la sangre de Cristo y aparezca en el libro de la vida con su cuenta saldada. ¿Amén? ¿Y cómo lo pagó si no podía? Cristo lo pagó por él y él lo acaba de recibir a través de la fe en el acto del bautismo. Entonces, cuando somos bautizados, como les he dicho, entramos en la gracia, entramos en un estado de gracia, en un estado de salvación. Pero no es suficiente con eso ahora, no es suficiente entrar en un estado de salvación porque necesitamos poder para vencer el pecado. El bautismo nos otorga la gracia bendita del perdón, pero la vida continúa. ¿No es cierto? Las tentaciones afuera están latentes. Y yo necesito ahora como ser humano, necesito redención, necesito poder para ser victorioso en la vida cristiana. Necesito poder para vencer el pecado y someter mi naturaleza pecaminosa a la justicia y a la bondad de Dios. ¿Cuál es la clave para ser victorioso? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir al libro de Hechos nuevamente, capítulo 2. Y vamos a leer la segunda parte de la fórmula o la tercera parte de la fórmula de Pedro que no leímos hace un rato. Lo hicimos intencionalmente para hacer el énfasis necesario. Pedro les dijo, 2:38 de Hechos, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Esa segunda parte, el bautismo en el nombre de Jesús para perdón y recibir el don del Espíritu Santo, son dos elementos de una misma fórmula. Tengo la impresión de que la mayoría del mundo de cristianos se ha quedado con la primera parte de la fórmula, con el bautismo
del agua nada más. Pero es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sin ese bautismo no hay posibilidad alguna de victoria. No hay manera de llegar a ser cristiano. Y el himno tema nos dice y nos repite, quiero ser un cristiano. Entonces vamos a encontrar en la Biblia cómo se llega a ser un cristiano. Pues solamente si recibimos el Espíritu Santo. Para muchos, un gran desconocido. Vean allí mismo en el capítulo de Hechos, el capítulo 19, por favor. Vamos a encontrar un relato interesante. Hechos capítulo 19. Versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Miren cómo Pablo está preocupado, interesado en saber si han recibido el Espíritu Santo. Notando que eran seguidores de Jesús, que eran parte de la iglesia en Éfeso, Pablo no preguntó si ya tenían un templo propio, tampoco les preguntó si tenían la junta organizada, tampoco quiso saber si tenían un club juvenil ya organizado. Lo único que Pablo quería saber es si esos cristianos habían recibido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y noten la respuesta de estos hermanos de Éfeso. ¿Qué respondieron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En pocas palabras, eran seguidores de Jesús que ignoraban que existía alguien que se llamase Espíritu Santo. Pablo estaba asombrado. Pablo estaba perplejo. ¿Cómo? Entonces les dice, ¿y en qué ustedes fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan, respondieron ellos. Bueno, dijo Pablo, pues Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. La predicación de Juan el Bautista, una vez tras otra, usted la puede comprobar en los evangelios. Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene detrás de mí uno que no soy digno de desamarrar su zapato. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, para Juan también estaba claro el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo, como dos eventos distintos que pueden estar separados en el tiempo. No significa que usted cuando es bautizado en agua automáticamente recibe el Espíritu Santo, no es así. Pues aquí tenemos un grupo de creyentes, discípulos del Señor, que ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Pablo, que sabe que sin el Espíritu Santo no se puede ser cristiano, se preocupa por asegurarse de que tienen el Espíritu Santo. Vamos a comprobar otro evento en la historia de la Iglesia Apostólica. Hechos capítulo 8, ahora por favor. Vamos a ir a Hechos capítulo 8. Miren lo que dice el versículo 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Miren lo que pasó ahora, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacía la gente? Se bautizaban hombres y mujeres. Siempre que se levanta Jesús delante de la gente, siempre que se predica el evangelio de Cristo, porque hermanos, el evangelio es Cristo,
El centro del evangelio es Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo en el santuario, Cristo próximo a venir, es Cristo. Y cuando se levanta Cristo, hay resultados, porque Cristo tiene el poder, no el predicador, no el programa, no el templo. Cristo tiene el poder de atraer a la gente hacia Él. Él lo aseguró en Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Cristo atrae a la gente. El amor de Dios revelado en la cruz del Calvario tiene el poder de quebrantar al pecador y atraerlo hacia Él. Y el resultado será, siempre será, arrepentimiento y bautismo. Y aquí no fue lo contrario. La gente en Samaria escuchó la campaña evangelística de Felipe y terminaron bautizados porque creyeron en Cristo que presentó Felipe. Pero miren lo que pasó ahora y es lo que quiero llamarles la atención a ustedes. En el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la dirección de la iglesia, de la asociación general para el tiempo. La sede de la iglesia continuaba en Jerusalén, aunque el evangelio ya se estaba esparciendo por Samaria y otros territorios. La iglesia naciente reconocía en los apóstoles radicados en Jerusalén como la sede de la autoridad de la naciente iglesia. Así que los dirigentes de la iglesia reunidos allí, al escuchar las noticias de la exitosa campaña de Felipe en Samaria, enseguida enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué los enviaron? Dice el versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían ¿a quién? Y recibían el Espíritu Santo. Usted se da cuenta que es consistente en la palabra de Dios, especialmente en los registros de los comienzos de la iglesia cristiana, que el Espíritu Santo no podía faltar. ¿Se dan ustedes cuenta que la preocupación de los líderes de la iglesia, Pablo, Pedro, era que los cristianos que se estaban agregando a la iglesia mediante el bautismo de agua, recibiesen también el bautismo del Espíritu Santo? La gran incógnita, la gran preocupación, la gran contradicción de la iglesia cristiana hoy es que no se habla del Espíritu Santo. Cuando una criatura se bautiza, lo entendemos como una inscripción en la iglesia. Cuando nos preocupamos, porque el nuevo bautizando reciba instrucción en cuanto a cómo funciona la iglesia mundial, que reciba más doctrina, porque es muy probable que ese hermano sea bautizado con poca doctrina. Y entonces tenemos que enseñarle las profecías, tenemos que enseñarle los 2300 días, tenemos que enseñarle qué comidas se comen y cuáles no, tenemos que enseñarle el estilo de vida adventista. Si es una mujer, tenemos que enseñarle a colocarse ropa decente, ropa de sábado, ropa de iglesia, enseñarle a dejar los pantalones, vestir faldas y vestidos. Si es un hombre, bueno, le queremos enseñar el estilo de vida. Pero nada de eso lo va a hacer cristiano. Todo eso lo que va a hacer es modificar la exterioridad del ser humano. Enseñarle una nueva manera de vivir basada en costumbres nuevas. Pero no significa que va a tener victoria sobre el pecado. No significa que realmente van a nacer de nuevo. No significa que va a tener una nueva mente y un nuevo corazón. Lo único que puede garantizar tal cosa es que reciba el poder del Espíritu Santo.
Pero no puede un dirigente de iglesia insistir en eso si él mismo no sabe si lo tiene. Si él mismo no conoce ni quién es el Espíritu Santo. Me refiero, usted puede saber la doctrina, que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es Dios, que es parte de la deidad, que el Espíritu Santo da dones para la iglesia. Usted puede tener un conocimiento intelectual acerca del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que conozca al Espíritu Santo como una vivencia en su vida, como una experiencia real en su vida. El gran desconocido de la iglesia cristiana hoy es el Espíritu Santo. Casi que podríamos repetir la declaración de los hermanos de Éfeso. Ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Ignoramos su presencia, ignoramos su poder, ignoramos su autoridad, ignoramos su capacidad de lo que puede hacer en el corazón de un ser humano. ¿Qué hace el Espíritu Santo que sea tan vital, tan necesario, tan indispensable? ¿Por qué Pablo estaba tan preocupado por asegurarse de que los hermanos de Éfeso lo recibieran? ¿Por qué la iglesia en Jerusalén, la asociación, la dirección de la iglesia envió 2 emisarios directamente a Samaria? Hermanos, por favor, asegúrense de que esos nuevos creyentes reciban el Espíritu Santo. Usted se puede dar cuenta por este relato que hemos leído en la Biblia que el bautismo del Espíritu Santo no es un asunto automático en el bautismo del agua. Pues hubiese sido suficiente para los hermanos de Samaria haberse bautizado y la iglesia en Jerusalén habría dicho, qué bueno, ya recibieron el Espíritu Santo. No, querían asegurarse de que eso ocurriera. La pregunta hoy para la iglesia de Lexington es, ¿recibieron el Espíritu Santo, hermano? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Están ustedes seguros de que el Espíritu Santo tiene el control de sus vidas? ¿Saben que lo tienen? Esto no es una pregunta para dejarla, agacharse o esquivarla. Es una pregunta para reflexionarla, meditarla y buscar la respuesta. Pues el Espíritu Santo es el único que nos da poder para ser auténticamente cristianos. No le tengamos miedo al Espíritu Santo. No le tengamos miedo. Elena White dice en Hechos de los Apóstoles, hay un capítulo impresionante allí que se llama El don del Espíritu Santo. Ella dice, donde quiera que se hable poco, se predique poco del Espíritu Santo, habrá sequía espiritual. Habrá muerte espiritual, decadencia espiritual. Si la iglesia aspira a un reavivamiento, tiene que ser mediante el Espíritu Santo. Si el cristiano aspira realmente a llegar a imitar a Cristo, que el carácter de Jesús se refleje en su vida, tiene que contar con el Espíritu Santo. No hay otra forma de hacerlo. Porque el Espíritu Santo es el único agente encargado por Dios para hacerlo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el Espíritu Santo lo logra? Romanos, capítulo 8. Y voy a dejar allí la inquietud nada más para lo que va a ocurrir mañana aquí en este mismo lugar. Romanos, capítulo 8. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo estaba el hombre en Romanos 7? Condenado, ¿no es cierto? Condenado. Dice, yo no hago lo que quiero, hago lo que no quiero. El pecado mora en mí, el mal me controla, decía el hombre de Romanos 7.
Pero Romanos 8, damos gracias a Dios porque existe Romanos 8. ¿Sabe por qué? Porque si no existiera Romanos 8, todos nosotros estaríamos conformes con una vida donde el pecado es la que finalmente lleva el control. Porque diríamos, bueno, pero si Pablo vivió así, ¿qué quedará para mí? Así que estamos bien. Estamos bien, el pecado mora en mí, no puedo hacer nada con eso. Si el apóstol Pablo dice, miserable de mí, el pecado está en mí, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo estoy bien. Pero existe Romanos 8, gloria a Dios, versículo 1. Ahora pues, esto hace un pase de un estado a otro. Esto era Romanos 7, miserable, un hombre miserable, no puede hacer el bien. Pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el hombre de Romanos 8 ya superó Romanos 7. No se confunda, hermano. Cuando lee el capítulo 7 que está hablando en tiempo presente, pareciera dar la impresión de que Pablo eso era lo que vivía y que murió así. No, Pablo no vivió Romanos 7. Una época vivió eso, pero Pablo vivió en la libertad de Romanos 8, en la libertad del Espíritu. Ahora me controla el Espíritu Santo. Ya no me controla el pecado que mora en mí. La ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida aquí, hermano, se traduce como la autoridad, el gobierno, el dominio, el control del Espíritu. Me ha librado del control y del dominio del pecado que me lleva a la muerte. Ahora el Espíritu Santo controla mi vida. Soy libre. Por eso Pablo dijo, hermanos, yo quiero saber si ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. Porque si no recibes el Espíritu Santo, eres un bautizado nada más. Metimos un demonio seco al bautisterio y soy un demonio mojado. Si no hay la libertad que da el Espíritu Santo, usted no hizo más que darse un baño en la piscina. ¿Cómo hace el Espíritu para darme victoria? ¿Cómo lo hace? No es algo fantástico, es algo milagroso, pero se puede explicar a partir de la Biblia. Y lo vamos a explicar mañana. Mañana te espero aquí, querido hermano. Mis amigos que están también por las redes. Les esperamos mañana para conocer el secreto poderoso del Espíritu Santo para hacer de un hombre pecador un hombre santo. Que Dios te bendiga.